Bueno, ahora sí vamos a comenzar con la clase. Antes de empezar, continuar con la teoría, que es donde nos vamos a quedar la clase pasada, les voy a mostrar el programa actualizado, hace 2 horas. Actualicé porque me di cuenta que me estaba yendo re adelante. Creo que es porque empezamos tarde y yo creía que nos iba a hacer falta, nos iba a hacer falta usar todo noviembre, pero no, yo creo que vamos a buen paso. Entonces, ustedes van a entregar mañana el segundo parcial. Ya estamos en regresión discontinua y están estos temas que nos están faltando. Si yo creo que hace falta agregar alguna clase, lo veo, pero tenemos 2 festivos en el medio, eso es lo que nos va a trabar un poco. Veamos si hace falta, porque en la frontera, en una clase, sean muy a las apuradas, pero vamos a ver. Yo creo que hoy, medio que vamos a terminar con regresión discontinua. Regresión discontinua no es un tema tan difícil. Control sintético sí es un poquito más pesado, pero yo lo tengo bien estructurado. Entonces yo creo que en estas clases estamos bien. Vamos a ver si lo cubrimos. Ya les subí taller 8, 9 y 10. No sé por qué no me olvidé poner el 10 ahí. Pero está subido en Teams. Lo van a encontrar en Teams acá, los talleres. Los últimos talleres. 8, 9 y 10. Para que los revisen desde ahora. Bueno, yo sé que tienen el examen mañana, pero... Y también les subí, bueno, el paper que van a tener que usar, sí, pero además el examen final. ¿Ok? Examen final. El examen final sí lo puse según lo que está ahí, o sea, para el 21 de noviembre. ¿Ok? Entonces ahí ya vamos cerrando. En teoría ¿Ok? está todo ya en el sistema, todos los talleres, el examen Sí, final, todo ya está. Entonces me ocupé hoy para que ya lo tengan, ya se pueden organizando, ya me voy organizando yo, y además, no, para que ustedes me digan, profe, y el taller, bueno, ya se lo subí hoy. Ya se lo subí a todo, entonces espero que puedan ir trabajando desde ahora. Toca los últimos talleres, lógicamente tocan los temas que estamos viendo ahora. ¿Okay? Por ejemplo, el de regresión discontinua. Bueno, habíamos quedado la clase pasada con esto de regresión discontinua nítida. Es raro que se dé, como les decía la clase pasada, pero está bueno hablarlo un poco de que no. O sea que habíamos dicho que era un caso extremo, casi que teórico, digamos, en donde decíamos que el instrumento de focalización o la running variable, que también dicen en inglés, determina 100% el tratamiento. O sea, básicamente obligamos a gente que está a un lado o al otro de ese punto crítico, digamos, de esta discontinuidad, obligamos al 100% que participa o al 0% que básicamente no participa. Entonces habíamos pensado un programa que lo íbamos a llamar Canasta, y la idea que uno tiene en mente, esta es la idea teórica, y eso es lo que uno está tratando de captar con los datos, básicamente que hay un instrumento de focalización y alguna variable de resultado que pensamos, obviamente esto va para arriba, digamos, esto sube, digamos, pero también podría ir para abajo, depende de cuál es nuestra hipótesis, qué es lo que nosotros pensamos que el programa va a afectar a la gente. Pero la idea, digamos, en este caso es que, porque la gente participa en el programa, la variable y sube. ¿Ok? Sencillo. Que sube en esta línea. La idea, lo que les decía en la clase pasada, es básicamente que nos enfocamos ahí alrededor de este punto y tratamos de medir esta distancia. O sea, obviamente puede haber una distancia más lejos, pero típicamente tratamos de concentrarnos acá porque pensamos que ahí es donde el efecto del programa. El efecto del programa. Entonces esa es la expectativa que estamos pensando y esto es lo potencial. O sea, las líneas punteadas vienen a ser qué es lo que hubiese pasado si el programa no existiese. ¿Okay? El contrafactual. Y lo que pensamos que esta gente es buen contrafactual, esta gente que está cerca, digamos, del valor crítico es un buen contrafactual de la otra, mientras que esta gente que está lejos no.
Esa es típicamente la idea. Formalmente la gente lo escribe así. Eso que gráficamente es tan bonito, la gente, bueno, es econometría, ¿no? Están diciendo básicamente que hay una esperanza determinada, una esperanza condicional, diferente según estemos a un lado o al otro del tratamiento, de la Z, o sea, porque es en función de la Z. Y esto no recibe el tratamiento, recibe el tratamiento. Entonces la idea es que si Z está a la izquierda del umbral, en el ejemplo que estamos viendo, o sea, entonces la persona sí es sí o sí tratada, entonces el individuo participa, y si está a la derecha del umbral, la persona no participa. Así de simple, sencillito. La expectativa, la idea es que Y es observada y está dado por la línea sólida en la gráfica. Entonces lo que pensamos es que lo que estamos observando en la realidad es la línea sólida. Eso es lo que estamos pensando. Y que esto es lo que hubiese pasado si el tratamiento no existiese. Simple. Entonces la idea, digamos, es que hay una expectativa, digamos, un valor esperado, ¿okay? Que es la línea esa, sólida. Entonces hay una probabilidad de que la gente no participe dado los valores de Z, ¿okay? Y la probabilidad de que la gente no participe. Entonces esto es un promedio ponderado, básicamente. Es la expectativa condicional y la gente lo escribe así. Nos estamos ponderando esto, digamos, los valores de la expectativa condicional, dado que la persona no participa, por la probabilidad de que no participe, y esto es el valor esperado, digamos, de que la gente participe y ponderado por la probabilidad de que la gente participe. Obviamente la idea es que no hay discontinuidad, y eso es lo que hay que verificar, en otras variables X y U respecto al Z. O sea, básicamente que alrededor de Z barra, no es cualquier Z, no hay discontinuidades. O sea, que básicamente que la gente alrededor de Z, ese es el supuesto fuerte de esto y hay que verificarlo muchas veces, que alrededor de Z barra la gente es igual. ¿Ok? Que básicamente es con excepción del Y, obviamente, con excepción del Y. Queremos ver un salto en Y, pero queremos ver que no hay salto en ningún otro regresor. Eso es lo que la teoría nos dice. En la práctica a veces eso es difícil. ¿Okay? Pero bueno, no es difícil. O sea, puede ocurrir principalmente, pero siempre alrededor de Z barra. Fuera de Z barra es más complicado. ¿Okay? La idea es que los individuos a un lado de Z son muy similares a los individuos del otro lado del umbral. Y obviamente la idea es usar los observables. Nunca podemos, ver lo inobservable, que es U, digamos. Pero la hipótesis es que si por lo menos son parecidos inobservables alrededor de Z barra, uno pensaría que en inobservables también lo son. ¿Ok? En teoría. ¿Ok? Eso es lo que la teoría nos dice. Lo cual es el análisis gráfico. Por eso creo que a la gente le gusta mucho este método. Yo me acuerdo que era muy entusiasmado a ver este método cuando lo aprendí. Lo que sucede es que, de nuevo, las aplicaciones a veces son un poco limitadas porque se tienen que ocurrir todas estas cosas. Pero es bonito gráficamente, eso me parece interesante. La idea es, de nuevo, evaluar el impacto del programa alrededor de Z barra. Tenemos que ver la variable observable continuas alrededor de Z barra. Y también la densidad de Z alrededor de Z barra. Vamos a ver varias cosas. Entonces, ¿qué es lo que esperamos? Digamos, por ejemplo, esta es una observable, variable observada X. Lo que nosotros esperamos es que, bueno, sea una continua, también puede ser binaria, ¿no? O sea, por ejemplo, proporción de mujeres. Digamos, uno espera que la proporción de mujeres a un lado y el otro sea parecida. Y así como cualquier proporción, podría ser proporción de hombre, proporción de gente con educación, proporción de lo que ustedes quieran. Pero básicamente que se mantenga, que a un lado y otro de Z barra la gente se vea parecido. Esa es la idea. Entonces uno debería ver algo como esto, que no hay un salto en la variable observada X. ¿Okay? O sea, que uno no debería ver algo como esto. O sea, uno no debería ver un salto, para arriba, para abajo. Obviamente, ¿qué es lo que hace la gente? Juega muchas veces con esto, digamos, por eso hay muchas estimaciones de esto no paramétricas. No lo vamos a ver, pero es fácil, digamos. Básicamente, no solamente ven acá alrededor y hacen una binaria, que eso es lo que sería muy fácil, sino que hacen unas ponderaciones, unas estimaciones no paramétricas para ver si existe algún tipo de discontinuidad o no. ¿Okay? Hay muchas formas de jugar con esto. Entonces, la idea es evaluar esa discontinuidad estadísticamente. Típicamente lo que la gente hace es correr una regresión, para ser sencillo, poniendo a X como una variable dependiente y la binaria de estar por arriba o por abajo de Z barra. Esa es la más fácil. ¿Okay? Yo creo que haría eso.
O sea, hay gente que la hace más complicada, pero típicamente eso es lo más fácil. Y probar con diferentes ventanas. Y ya vamos a hablar de la famosa ventana, que hay que pensar la ventana alrededor de Z barra. Obviamente hay un tema también de no manipulación, o sea, esa es la densidad de Z en Z bar. Lo que uno espera es que si no hay manipulación del valor de Z, el número de personas que están a un lado y otro de Z barra debería ser más o menos parecido. ¿Okay? O sea, básicamente que nadie anda, ya sea los tratados o el que administra el tratamiento, anda manipulando a la gente. O sea, ustedes lo pueden pensar de que si hay sobornos, por ejemplo, y la gente justo quiere participar, hay mucha gente, supongo que la participación está mucho de este lado. O la gente no quiere participar, por las razones que sea. Dice, no, yo quiero que tener un Z bajo. Porque, qué sé yo, supongo que esto es, no sé, servicio militar. ¿No? O sea, entonces uno va, soborna a la persona para no participar, digamos. Entonces uno vería algo así, o sea, uno ve que justo cerquita de la cosa se comporta raro. Que hay mucha más gente por abajo, mucha más gente por arriba. Entonces, eso es señal de lo que se llama manipulación. O sea, de que o los que reciben el tratamiento o el que administra el tratamiento manipuló la variable de focalización. Entonces, típicamente la gente hace eso, con básicamente unos histogramas. ¿Okay? No es tan difícil. Hace unos histogramas y ve que más o menos alrededor de Z barra, la cosa más o menos está parecida. ¿Okay? Más o menos. Si no llega a evidenciar algo así, invalidaría de una vez ya entrada del método. Más o menos. O por lo menos invalida el Z barra. O sea, como que ya queda en tela de juicio sobre si el Z barra que uno está usando es válido. ¿Okay? Ahí no viene el problema. Pero sí, muy probablemente me levante muchas cejas, no, si llega a pasar algo como eso. Es el gran problema también de todo esto. O sea, se tienen que cumplir, como se dan cuenta, varias condiciones. O sea, para que sea vendible. Típicamente cuando esto está bien administrado, la cosa funciona bien, pero puede que no. Entonces la idea es que típicamente lo que la gente hace es una regresión, como les decía. Entonces la gente dice, bueno, tengo la variable de resultado y tengo si la gente le ha sido administrado el tratamiento o no. Eso es lo que la gente mayoría hace. Y lo que se hace es estimar esto alrededor, por eso el parámetro tiene un i, porque estamos suponiendo que hay heterogeneidad en el efecto del tratamiento. ¿Okay? Pero por eso el i. Entonces la idea es que la continuidad es equivalente a que todo esto es continuo, en esperanza, digamos, de la variable de continuo. ¿Okay? Entonces la idea es que los grupos son comparables alrededor de Z, entonces hay un grupo de tratamiento y hay un grupo control. ¿Okay? Entonces el efecto del programa es el valor promedio de Y de los tratados menos el valor promedio de los controles alrededor de esa ventana, ¿no? O sea, es alrededor de el tau de la regresión discontinua nítida para esto, es básicamente el límite aproximándose por un lado y por el otro. Esto suena muy técnico, pero es básicamente eso, es las dos líneas y la discontinuidad que tienen las líneas, no más. Para que eso se ve raro. O sea, la idea es calcular eso alrededor de Z barra. Entonces, los valores alrededor de Z barra se denomina vecindario o ventana o bandwidth. Bandwidth alrededor de Z barra. Siempre que se cumplan, obviamente, la condición de identificación y continuidad local. La condición de identificación es lo que estamos diciendo. Que todo se mantiene igual y la continuidad local tiene que ver con eso de la no manipulación. ¿Okay? Esos son otros nombres que se le da a eso. Entonces la idea es que se identifica el efecto promedio para los individuos cercanos a Z barra y mide el efecto de impacto del tratamiento sobre un individuo seleccionado aleatoriamente con, obviamente, Z barra, ¿ok? Y no otro. Entonces lo que habíamos dicho desde el inicio es un estimador del impacto local del programa. O sea, no podemos estar seguros, dado toda la metodología, los supuestos que estamos haciendo, si no, con otro valor de focalización el programa daría el mismo valor. No lo podemos saber. O sea, no está diseñado de esa forma. Obviamente, hay un tema de validez interna, si la estimación aplica a la muestra, alrededor de, eso está bien, digamos, o validez interna, si la estimación aplica a otras muestras, eso no lo podemos saber. Típicamente la gente trata, como siempre le digo a la gente que hace econometría o ve evaluación de impacto especialmente, la gente se concentra mucho en la validez interna. Hacer validez externa siempre es muy difícil. ¿Verdad? ¿Qué tanto aplica en otros contextos? Es difícil. Veamos ahora la que es más real. Veamos la que es más real. La borrosa. Entonces, pero la nítida sirve como para entender más o menos por dónde va la cosa. Pero esto es lo que típicamente va a pasar en la realidad. O
sea, lo que pasa es, se llama fuzzy regression discontinuity o regresión discontinua borrosa. Y la idea es que la participación efectiva del programa depende de la variable z en las variables observada y no observada. Y la idea es que no todos los individuos a un lado participan. Que eso es lo usual. Porque es muy difícil obligar a la gente a participar. Es más fácil obligar a la gente a no participar, digamos. Eso puede ser que en una de esas haya alguien con un valor bajo que por las razones que sean, logra participar, pero son muchos menos. La idea es que haya una discontinuidad. Entonces, hay algunos individuos a la derecha que también participan. Entonces, la idea clave de la regresión discontinua borrosa es que al menos sí tenemos que, no tiene que pasar que la probabilidad de participación cambie, al menos. Al menos eso debería servir, al menos. ¿Okay? Bueno, la idea es que hay una probabilidad de participación, tenemos un z barra, pero ahora no va de 0 a 1. La idea es que hay una probabilidad de participar acá y que a un lado sube la probabilidad de participación. Pero no pasa de 0 a 1, sino de, que yo en este ejemplo, 0,4 a 0,70. Una cosa así. Entonces hay más gente participando gracias a tener un valor de z. ¿Okay? Pero hay alguna probabilidad positiva al lado y lado de participar. Esa es la idea. Entonces, la probabilidad de recibir el tratamiento es positiva tanto a la izquierda como a la derecha, pero hay un cambio en la probabilidad. Eso es lo que sí al menos deberíamos conseguir. ¿Ok? Entonces, la condición de identificación es, como acabo de escribirlo, solamente que ahora está escrito con límites, es que el límite en probabilidad, digamos, de que z sea igual a 1, dado los z, es discontinuo alrededor de z barra. Eso es lo que estamos diciendo. Que la probabilidad de ser tratado, dado el valor de z alrededor de z barra, es discontinuo. Eso es lo único que estamos diciendo en este caso. Pero no que va de 0 a 1, sino que al menos es discontinuo. Entonces, la idea es que la probabilidad de participación cambie discontinuamente en z barra. Entonces, la idea es que ahora no se ve la línea justo sobre la línea puntuada, pero sí suponemos que hay alguna suba que se debe al tratamiento. Eso es lo que al menos estamos especulando. Pero ya no tenemos esta línea tan pegadita, digamos, sino que está cerca. ¿Okay? Entonces la idea, vamos a verlo, digamos, con esto, digamos. Bueno, pero no está con la animación, no sé por qué. Bueno, pero este es el ejemplo. Entonces, la idea es que los individuos son elegibles, eso es lo que típicamente pasa. Habíamos visto un ejemplo la clase pasada con los métodos básicos. Entonces, los individuos deciden participar o no. O sea, los individuos son elegibles, se dice, pero no es obligatorio hacerlos participar. Entonces, eso es como mandarle una carta al hogar y decirle, usted califica, pero ya le toca a usted venir a la oficina y recibir el tratamiento, digamos. O sea, yo no lo puedo obligar a la persona. Entonces, la idea es que z barra determina parcialmente la participación. Entonces, la idea es que tenemos que una determinada participación si el valor está por debajo de z barra y otra probabilidad si la persona tiene el z por arriba de z barra. ¿Okay? Y en todos los casos esto es mayor a 0, pero no es ni 1 ni 0. Esa es la idea. Entonces, ahora se vuelve a reescribir esto. Esto es lo mismo. Esto en realidad no es tan diferente. ¿Okay? Pero ahora el análisis gráfico también es igual, se hace exactamente lo mismo. La única diferencia con respecto al análisis gráfico, respecto a lo que habíamos hecho antes, es que ahora lo que yo sí voy a saber es que no va a pasar de 0 a 1, que va a ser lo típico. ¿Okay? Pero sí debería cumplirse todas las otras condiciones. Todo el tema de que las observables sean continuas alrededor de z barra, eso sí debería seguir pasando. ¿Okay? Y que no haya una manipulación alrededor de z barra, también debería seguir pasando. Todo eso es igual. Todo eso es igual. La idea es que siempre también estamos viendo el impacto del programa y tenemos que ver continuidad local y densidad. Todo eso lo tenemos que ver igual. ¿Okay? Entonces, la idea es que ahora el salto en Y ya no estima el impacto del programa. O sea, ya no podemos confiar solamente en el salto en Y alrededor de Z barra. Porque no todos a la izquierda de Z participan y no todos a la derecha de Z barra participan. Lo que hace el salto en Y en Z barra es el impacto en la elegibilidad. Pero no es el impacto del programa. Ahí donde está el problema. ¿Ok? Entonces, de Z barra determina elegibilidad, pero no participación.
Eso es lo que nos complica un poco. ¿Okay? Entonces, pero, la clave del método este, en el caso de la regresión discontinua borrosa, es que sí hay un cambio en la probabilidad. Un cambio en la probabilidad. Entonces, el efecto del programa es el salto en Y, pero ponderado por ese salto en la probabilidad de participación. ¿Okay? O sea, básicamente lo que tenemos que hacer es esto va a ser el valor esperado del tau, dado que que la persona es tratada, condicional a que los valores sean mayores a z barra. Eso es lo que estamos haciendo. Eso se puede reescribir, dado las características de tz, como la diferencia, digamos, que tiene el valor esperado, ¿okay? de y a un lado de z versus el otro lado de z. Pero para que sea regresión discontinua borrosa, lo vamos a ponderar, es el denominador, por la diferencia en probabilidad de tratamiento, gracias a z. Gracias hasta un lado o gracias hasta el otro. Entonces esa es la única diferencia. Entonces, en vez de calcularlo crudo, como lo hacíamos antes, ahora lo estamos ponderando. Eso es lo que estamos haciendo. ¿Ok? Siempre porque obviamente se cumplan todas estas condiciones que habíamos hablado antes y lo de continuidad. O sea, básicamente que estemos seguros de todas las condiciones que hemos hablado anteriormente. Que sean todos los observables continuos alrededor de z barra, que no haya manipulación de la variable, etcétera, etcétera. Todas las condiciones se tienen que dar. Entonces, uno puede argumentar que esto es correcto. Eso que está escrito aquí es la covarianza entre y y z. ¿Okay? Se puede reescribir este límite de esta forma, como la covarianza. Y esto que tengo en el denominador es la covarianza entre d y z, dado lo que tengo escrito acá y dado que d es una binaria. Entonces es una probabilidad. Entonces esto se puede reescribir con esta expresión. Y si ustedes piensan 2 segundos, eso les tiene que llamar la atención esa última expresión. ¿A qué les hace acordar? Eso ya lo han visto en algún momento de su vida. O lo tienen que haber visto. ¿De qué les hace acordar esa expresión? ¿La Z no les hace acordar nada? Eso, ¿eh? ¿Que algo se acuerdan? Están corriendo una regresión de variable instrumental. ¿Se acuerdan que se puede conectar todo? Entonces, básicamente esto es un estimador de variable instrumental regresando Y en el tratamiento, pero usando a Z como instrumento de D. ¿Y por qué en este escenario uno está casi seguro que ese es un buen instrumento? Bueno, con todas las verificaciones que dijimos. Pero si hacemos todas esas verificaciones, ¿por qué podemos saber que Z es un buen instrumento de D? Exactamente. Se cumple la condición de exclusión. ¿Okay? ¿Por qué? Porque estamos suponiendo que la cosa es arbitraria. Que la gente tiene un Z, no lo pueden manipular. ¿Okay? Estamos suponiendo todos esos otros supuestos. Si se cumplen todos esos supuestos, entonces es un buen instrumento. Porque no depende de la gente no se autoselecciona. No, la gente arbitrariamente le dice, no, usted tenía tal Z, usted puede participar, tal otro no puede participar. Punto. Se acaba la discusión. ¿Okay? Entonces, en ese caso sí puede actuar como un buen instrumento. Esto que está acá, y como todo lo que está aquí, todo acá se llama estimador de Wolf. No sabe la gente a veces, porque si alguna vez lo ven en algún lado, por eso lo pongo ahí. En realidad es variable instrumental, pero esa expresión y el hecho de utilizar un instrumento que es una variable, y esto es una binomial, digamos, y esto es una variable continua, específicamente es Walt, porque fue un econometrista que se llamaba Walt que escribió esa expresión. Pero en realidad es variable instrumental. Punto. ¿No? Aparte que hay gente que le gusta, por si quieren ser fancy y decir, si voy a usar el estimador de Walt, pues la misma cosa. Entonces, el estimador de regresión discontinua borrosa se debe interpretar como el efecto local alrededor de Z. Eso no cambia. Se están haciendo lo mismo que antes. La única diferencia con lo que hacían en la nítida es que en la nítida no están usando variable instrumental. Están haciendo la diferencia y chao. Acá no. Acá no están haciendo variable instrumental, pero sigue siendo alrededor de Z bar. No sigue siendo cierto. ¿Okay? Entonces sigue siendo el efecto local promedio. ¿Ok?
Entonces, lo que se está haciendo, básicamente, el análogo lo muestra esa toda expresión enredada teórica, es básicamente calcular el valor promedio de y a un lado de z barra y restarle el valor promedio de y barra al otro lado de z barra. ¿Okay? Y esto es la probabilidad estimada de ser tratado a un lado y la probabilidad estimada de estar al otro lado. ¿Okay? Simple. Esto es una estimación de probabilidad a un lado y la estimación de probabilidad al otro. Entonces, típicamente, ¿qué es lo que se hace? Digamos, en la práctica. Es bastante sencillo, pero eso creo que también es bonito, porque es sencillo de implementar. La gente lo puede enredar mucho, pero la idea más sencilla, el método más sencillo es fácil. Entonces, ¿cuál es la estimación más sencilla? La estimación de regresión lineal. Es el ejemplo que yo les voy a dar. El más fácil. La mayoría de la gente lo entiende, es sencillo y demás. Pero hay gente que le gusta una cosa, modelo lineal parcial, también se puede. ¿No? Lineal parcial es básicamente semiparamétrico. ¿Ok? También se puede, digamos. O sea, básicamente lo que están haciendo es haciendo una regresión lineal en todos los otros regresores, todos los otros controles, pero en el tratamiento lo dejan no paramétrico. O sea, dejan que tome otros valores. También está el estimador de kernel, también se puede hacer un poquito más complicado si uno tiene ganas. También hay regresión polinomial local, eso sí lo podemos, creo que, llegar a ver. Nosotros lo que vamos a cubrir es el de regresión lineal, por restricción de tiempo, porque si no, no estaríamos... Uno puede estar un semestre entero cubriendo todas estas cosas, digamos, si uno quisiera. Pero le voy a dar la intuición general, porque la lineal es la más fácil, obvio, pero le voy a dar la intuición de las otras. Las otras tampoco son tan complicadas. Son más enredadas, eso sí. Por eso no las cubrimos, porque si no nos demoraríamos un buen rato. Básicamente, ¿qué es lo que están haciendo? Diferentes métodos. Lo que vamos a hacer es la lineal, que es lo más sencillo. En la lineal, básicamente, lo que está haciendo es corriendo una regresión acá, corriendo una regresión aquí. O sea, ustedes tienen los puntos, básicamente. Y lo que están corriendo es, de nuevo, una regresión utilizando estos datos, o estos datos, o estos datos, o sea, en el vecindario. O sea, estos son los datos que van tomando más cerca y lejos. Y básicamente ponen acá una binaria, y la binaria lo que va a estar, esta es la distancia que están midiendo a la binaria. Ya, no es muy difícil la lineal. La mayoría de la gente comienza con la lineal y después se mete en los que son un poco más enredados. ¿Cuáles son los más enredados? Por ejemplo, lo que hace la gente un poco más difícil, tienen ganas de complicarse la vida, básicamente lo que hacen es decir, no, lo que pasa es que ese salto, eso es lo que está pensando la gente. Otra cosa que ustedes pueden hacer, en vez de que sea tan lineal, que puede ser, entonces la gente puede ver algo como pensar que esto se ve así y esto se ve así, que esto también lo vamos a probar. Esto tampoco es tan complicado. Básicamente la gente está pensando que esto puede ser así y esto puede ser así. Y yo con el D yo quiero detectar esto, porque en una de esas en realidad no hay un salto, sino que hay una discontinuidad, una cosa no lineal. Puede ser. Es un poco raro, pero podría ser. Entonces la gente trata de hacer los datos bastante cerca y bastante lejos para estar seguro que uno lo que está captando es un salto, esta brecha, y no una discontinuidad en una función. Eso es lo que la gente a veces está pensando. Eso no es difícil de implementar porque básicamente lo que pueden hacer es ponerle polinomios de z. Entonces la gente no solamente pone z, sino que pone z al cuadrado, z al cubo, z a la cuarta. Prueban diferentes formas funcionales del z y además le agregan el d. Está bien, sí, está bien, digamos. O sea, es una forma flexible, digamos, de querer captar. Esa es una forma, agregando polinomios, que es lo que les decía recién. Otra forma es la no paramétrica o de kernel y la semiparamétrica. La no paramétrica, básicamente lo que hacen es, de vuelta, supongo que ustedes tienen puntos. El tema es que para que la paramétrica, no paramétrica funcione bien, tienen que tener muchos puntos. A veces eso no es tan fácil. Básicamente lo que está haciendo la no paramétrica, por eso yo en econometría 1 estoy dando métodos no paramétricos, pero en esencia lo que hacen es ponderar los valores
para tener unas formas muy flexibles de la relación entre Z. Recuerden que esto siempre es Z y esto es Y. Para tratar de ver hacia dónde se va el límite acá. Y trata de calcular, digamos, esa distancia que está aquí, cerca del Z barra. ¿Ok? Eso es lo que está haciendo. Eso es no paramétrico. ¿Okay? La otra cosa que uno puede hacer, digamos, que también es útil, o sea, por ejemplo, porque eso es solamente usando Z y Y. Y los controles, esa es la pregunta que uno se hace, o sea, los X. Entonces, una cosa que uno puede hacer, que también es razonable, digamos, es correr Y contra los regresores, de acá sacar unos valores ya ajustados, y a los ya ajustados sí conectarlos con el Z. Entonces no están usando Y crudo, digamos, sino que básicamente están usando Y sombrero. Y ahí se pasan a hacerlo no paramétrico. Está bien, se puede, digamos, o sea, es una forma de ser un poco más limpio, digamos. Entonces hay todas esas variantes a este método, hay todas esas variantes. Eso como para que lo tengan en cuenta. Entonces hay funciones polinomiales, este no es tan difícil. Entonces está la regresión lineal clásica, entonces está funciones polinomiales de Z y están métodos no paramétricos o semiparamétricos. ¿Okay? Entonces hay muchas posibilidades. ¿Okay? De esto. El lineal porque es el más fácil, pero pueden meterse, o sea, alguna vez con lo que yo les decía al principio de la clase, ustedes pueden meterse en esto, digamos, si alguna vez les toca para su tesis hacer una cosa como esta, o sea, o si leen un paper, como siempre, que hacen unas cosas medio exóticas, están haciendo algo en general eso. Esto es más vendible, a la gente le gusta más vendible porque dicen, ay no, esto es re fácil, digamos, no estoy convencido. Pero digamos, que suelen presentar, qué sé yo, una tabla con lineal, Sí. así como para comparar las secciones. Sí. Típicamente uno empezaría con algo como este lineal y uno iría mostrando los más sofisticados. Típicamente a uno le van a pedir que haga varios. O sea, como para que uno esté seguro que esa distancia se la pueden atribuir al tratamiento y no están captando otra cosa. Entonces, eso es lo que típicamente la gente le preocupa. Una consulta, la verdad. Sí. En la década de los 60, USAID, en la cooperación gringa, Sí. esterilizó sin avisar a un pueblo entero, a las mujeres, porque tenía la lógica de que los pobres tenían muchos hijos y si no tenían hijos, salían de la pobreza. Entonces, yo quiero hacer un estudio, está en mi mente, de que la pobreza no cambió. Okay. En las comunidades, digamos, de esa comunidad versus las que están muy cerca. Que pese a semejante política tan salvaje, no se confirma el hecho de que menos niños de menor natalidad hayan desarrollado. Eso yo creo que tocaría hacerlo, lo vamos a ver con diferencia en diferencia, porque tendría que uno tomar una región geográfica y uno saber que geográficamente hubo acá, geográficamente hablando, esta gente fue tratada y esta gente fue control. Pero están cerca y tiene que tener buenos datos de quién fue tratado, digamos, y trata de que se le haga seguimiento a través del tiempo a la gente tratada y a la gente control y poderlas comparar. Entonces la control te sirve como el contrafactual. Acá lo que estás haciendo en este método en específico es utilizar la gente cerca a Z barra como el contrafactual de la otra. Acá siempre, en todo lo que es, ¿cómo se llama? Evaluación de impacto, siempre está en la cabeza el tema del contrafactual. ¿Cuál es el contrafactual que uno está usando? ¿Okay? ¿Y cuál es más adecuado? Okay. Bueno, entonces, como les decía, la más sencilla es esta. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo aquí? Muy simple. Viene el instrumento de focalización. Este es un poco más enredado que lo que habíamos hecho antes, pero es lo que normalmente va a pasar. O sea, básicamente, lo que estamos pensando es que hay dos funciones, digamos, básicamente, según sea control o sea tratado. ¿Okay? Entonces, la idea es que esta es la gente tratada, esta es la gente control. Y lo que vamos a hacer de vuelta ahora es
correr la cosa, pero alrededor de esta barra. Pero no vamos a suponer, como decíamos recién, que era el caso más sencillo, de que la cosa se comporta tan bonito, tan recto, tan paralelo, sino que típicamente lo que va a pasar es que la regresión nos va a dar esta pendiente de este lado y esta pendiente de este otro lado. ¿Okay? Entonces, cuando calculemos la distancia, digamos, que querríamos realmente es la distancia entre A y B. Pero cuando le hagamos el cálculo, digamos, de la regresión, lo que la regresión está haciendo de forma automática es calcular esta distancia entre B y C. Entonces hay que tener un poquito de cuidado a la hora de hacer interpretaciones, porque esto es lo que realmente deberíamos haber calculado y esto es lo que la regresión hace si le metemos todo en una sola regresión. Entonces la gente hace algunos ajustes para tratar de estar calculando la distancia entre A y D y no erróneamente la de entre B y C. ¿Okay? Para que esté correctamente calculado. ¿Okay? Entonces les voy a ir mostrando qué es los trucos que uno hace para que a uno sí le funcione bien esta historia. Entonces, bueno, entonces están todos estos métodos de estimación y la idea es estimar los puntos límite alrededor de Z de una función de expectativa. Entonces la idea es estimar, se puede hacer algo como esto, veamos lo que digo, esto es lo más simple. Básicamente están corriendo la variable resultado que sea de su interés contra algún polinomio, esto va a ser típicamente o z cuadrado, z alguna cosa, y acá le ponen el tratamiento versus el control, eso es lo más fácil. Entonces, este es el efecto promedio, si todo está bien, digamos, alrededor de z barra. Y esto es alguna función, como le digo, típicamente la gente pone z, z al cuadrado, z al cubo, va probando con diferentes polinomios. Entonces, la idea es para observaciones alrededor de z barra. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, una cosa como esta. Esa sería la más fácil de todas que uno podría correr. La más fácil. O uno puede correr una como esta. Z al cuadrado, z al cubo, también. Entonces, uno debería probar con diferentes especificaciones. Esta sería la más simple y las otras más complejas. Se hace típicamente las cosas para la estimación paramétrica de la regresión discontinua borrosa. Se hace dos etapas. La primera, digamos, que ya debería ser claro eso, es estimar la probabilidad de participación. Eso es medio lógico. Entonces, lo que queremos es hacer que este D sea una función de los zetas, ¿ok? Y estimar la probabilidad de estar a un lado o al otro. Esta es la discontinuidad en la probabilidad de participación. Esto, si uno lo está haciendo, o sea, si todo funciona bien, esto nos debería dar estadísticamente significativo. No sería medio raro. En la segunda etapa, lo que sí hacemos es introducir esto de este modelo. No, este modelo, dicho sea de paso, no lo estoy mencionando acá. No sé por qué no lo he mencionado, pero bueno, lo menciono aquí. Típicamente, esta binaria es la dependiente, ¿no? Entonces, obviamente, ustedes lo pueden hacer lineal o con ¿qué? Con un logit, un probit y demás. O sea, también se puede. ¿Okay? Y lo introducimos aquí. Entonces, lo que se hace es reemplazar esto por la probabilidad que hemos estimado en la primera etapa y lo introducimos acá. Esto es lo que el estimador, por ejemplo, de variables instrumentales haría automáticamente, solamente que el estimador por variables instrumentales en mínimo cuadrado en dos etapas lo hace a esto en forma lineal. Que no es estrictamente malo, digamos, o sea, honestamente, pero mucha gente no le gusta porque dice, no, el modelo de probabilidad lineal no es bueno para estimar probabilidades, prefiero usar en la primera etapa un logit, también se puede. Obviamente, se puede jugar, como lo decía, con la estimación no paramétrica o semiparamétrica. Básicamente lo que se hace es una regresión no paramétrica de C sobre Z, cada lado del punto de la discontinuidad, y después una no paramétrica de C sobre Z, cada punto de discontinuidad. Entonces, por ejemplo, este es un ejemplo. Digamos. Entonces, básicamente lo que están haciendo, por ejemplo, esto es un paper. Digamos. Este es un paper que se volvió famoso porque básicamente lo que ellos aprovecharon es que había unas discontinuidades en el enrollment según el puntaje que la gente tenía en su índice de habilidad. Entonces había ciertas discontinuidades que ellos eran capaces de calcular. Esto es la estimación, esto es lo real, o sea, la línea sólida de lo real, y esto es lo que calculan ellos con los métodos. Entonces calculan que hay cierto salto, digamos, en la probabilidad de enrollment según el Ability Index. Entonces, acá estamos, entonces, explotando no una discontinuidad, sino varias discontinuidades. Eso tampoco está mal. ¿Okay? Si uno encuentra
algo donde haya varias discontinuidades. Eso es lo difícil. Bueno, el ancho de banda, que no lo hemos... Recién ahora va a entrar el ancho de banda. Hablemos un poquito del ancho de banda, que es la parte clave. El ancho de banda es la ventana de observaciones que define la cantidad de observaciones que tenemos alrededor del umbral. ¿Okay? Obviamente, si tenemos un H más amplio, tenemos más número de observaciones y tenemos más estimaciones más eficientes y menor varianza. ¿Okay? Esa es la ventaja. Pero obviamente la desventaja es que tenemos individuos más alejados de Z que pueden ser muy distintos a los individuos cercanos. Eso es lo lógico. Y el grupo control puede resultar no comparable con el grupo de tratamiento. Obvio. Entonces hay una probabilidad de aumentar el sesgo si uno va aumentándolo. ¿Okay? Entonces hay un tema de que lo que se hace es tratar de balancear eficiencia contra sesgo. Eso es lo que uno hace en la práctica. ¿Cómo se hace eso? Básicamente lo que se hace, esto es lo más fuerza bruta que uno haría. Uno no se queda con una banda, sino que uno prueba todas. Entonces uno parte de la banda más chiquitita y lo va agrandando hasta acá. Típicamente, que es lo que la gente está buscando, por eso la línea negra y la línea punteada, es más o menos que las estimaciones que estén obteniendo más o menos se mantengan constantes. O sea, en el momento que las cosas se frenan, o sea, que esto no deja de tener ruido, digamos, porque fíjense que al principio sí tiene ruido, digamos, se sube, se baja, se sube, se baja. Acá es donde más o menos uno se frena, porque dice, no, mire, acá hay más o menos que las cosas se mantienen fijas. ¿Okay? Esto, de hecho, hay unos métodos y demás para decir en qué momento uno ya se debería quedar ahí. Básicamente van midiendo el delta, digamos, de la estimación puntual. No está haciendo nada muy difícil. Y obviamente en este caso, esta línea punteada que está acá, el intervalo de confianza, ¿no? Por las dudas, por si les surge la duda de eso. Entonces, básicamente, en este ejemplo, todo es estadísticamente significativo, pero uno presume que acá es el ancho de banda en donde uno más o menos se debería quedar. Típicamente uno debería mostrarlos todos. ¿Ok? Es raro que uno pueda defender un ancho de banda. ¿Por qué? Porque si uno se queda con un ancho de banda sin mostrarlos a todos, la gente les va a decir, usted está haciendo lo que se llama cherry picking. Usted está eligiendo la de ancho de banda que sustenta sus conclusiones. ¿No? Usted está eligiéndolo a dedo. Entonces muéstranlos todos y es más fácil. Es más fácil. Por ejemplo, este es un ejemplo mío. ¿Ok? De un paper que trabajamos con Paula Herrera. Entonces, básicamente lo que hicimos con ella no fue regresión de discontinuidad, pero era otro ejemplo, digamos, de triple diferencia, en donde partíamos de una ventana muy chica de tiempo y lo que hacíamos era quedarnos acá y dijimos, no, mire, más o menos acá la cosa ya es todo igual. En este punto, entonces, más o menos alrededor de 30 meses más aprox alrededor de la ventana, está más o menos le da parecido. Entonces, esos son los trabajos que uno siempre debería hacer. O sea, mostrar todas las ventanas posibles y ver cómo muta la estimación que uno obtiene según la ventana. Entonces, eso es lo más transparente que uno debería siempre mostrar. Bueno, veamos cómo estamos. Digamos, este es un ejemplo. Digamos, régimen subsidiado de salud y los recién nacidos. Y tengo el do file ahí y el do file está en Teams. Entonces, esto es de un paper de Camacho y Conover, digamos. Ah, no, no esto es el do file. El do file es otra cosa. Este es un ejemplo de paper de Adriana Camacho y Meli Conover, que está súper bien publicado, esto es de 2013. Adriana Camacho está, no sé si sigue en los Andes, estaba en los Andes. Entonces, la idea es el régimen subsidiado de salud y la salud de los recién nacidos. Esa es la idea. Y tratar de medir eso. Entonces, establecer si la implementación del régimen subsidiado en salud tuvo efectos positivos sobre la salud de los recién nacidos en Colombia. Esa es la idea. Entonces, para pertenecer al régimen subsidiado, se tiene que estar clasificado como pobre a través de la encuesta SISBEN, que en el caso cuando ellas le hicieron el análisis, era tener un puntaje en el SISBEN menor a 47. ¿Okay? Entonces, ellas explotan eso. Y hacen lo típico, digamos. Dicen, tengo acá un montón de puntos, ¿okay? Probabilidad de pertenecer al régimen subsidiado, y lo que uno ve es que hay un salto en la probabilidad de pertenecer al régimen subsidiado de acuerdo al puntaje en el SISBEN centrado en 47. Esto es lo que típicamente la gente hace. Lo centra en el punto en donde está el cutoff. ¿Okay? Entonces, lo que uno ve es que de todas formas hay alguna gente, digamos, que está del otro lado, que pertenece, pero que inmediatamente ya empieza a bajar acá. ¿Okay? Nunca es cero exactamente, eso puede llamar la atención, pero evidentemente a medida que se tienen un puntaje más alto, las probabilidades de estar es casi cero.
pero cerca del umbral sí se ve que hay una discontinuidad. ¿Okay? Y seguramente estas son estimaciones no paramétricas, al lado y lado. Entonces la idea es, como dado ese gráfico sencillo, una regresión discontinua borrosa. Entonces dicen, hay individuos con puntaje 47 que no pueden pertenecer al régimen asociado y que menos 47 que pueden pertenecer al régimen asociado, pero pueden, pero no necesariamente participan. ¿Okay? O sea, la diferencia es que hay una diferencia parcial. Entonces la idea es, las variables de interés, o sea, nuestras dependientes de interés son las visitas prenatales, ¿okay? Las visitas prenatales, porque todo eso tiene que ver con la salud de los bebés. No, típicamente las mujeres que se hacen más chequeos prenatales, típicamente tienen bebés con mejores condiciones. Y obviamente si el niño nació en un hospital, si contó con la presencia de un médico en el momento del nacimiento, o sea, todas estas cosas son variables que son las que van a estudiar, porque eso, la idea es que va a predecir, digamos, un mejor peso al nacer. Entonces, salud de los niños, peso en el momento del nacimiento, esa es la variable que realmente ellos... Entonces, ellos van a estudiar estas cosas, pero principalmente van a estar concentradas en esto. ¿Okay? Porque esto es lo que se consideraría mecanismo. El mecanismo que lleva a que tengan mejor peso al nacer los niños. Esa es la idea. Entonces, se generan diferentes variables. Peso al nacer, si el recién nacido se considera bajo, muy bajo, o el nacimiento prematuro, y la prueba a pegar, que eso hay que aprender de salud. Siempre le digo a la gente que, independientemente de qué temas uno se meta, uno tiene que aprender de cosas de salud. No estoy seguro, para ser honesto, qué es la prueba a pegar. No tengo idea. Hay que saber salud. No estoy seguro de qué se trata. Entonces, la idea es incrementar la participación en el régimen subsidiado utilizando el criterio de elegibilidad para el régimen. Entonces, hay una variable dicotómica, arman una binaria, 1 es el puntaje menor a 47 y 0. Se estiman diferentes modelos en la primera etapa de regresión con diferente ancho de banda y la inclusión de diferentes controles. Se prueba que no existen discontinuidades en los regresores, todas las pruebas que uno debería hacer. ¿Okay? Todas las pruebas que uno debería hacer. Entonces, por ejemplo, y después se ponen a ver la probabilidad de tener peso bajo al nacer. Y acá lo gráfico, a veces uno se decepciona, pero de todas formas hay que seguir. Porque esto es probabilidad de peso al nacer sin controlar por nada. Puede ser que controlando por la otra cosa uno sí vea algo. Pero uno vería acá y uno no estaría completamente seguro de que haya alguna discontinuidad, al menos estadísticamente significativa. ¿Ok? Hay que hacerle la econometría de todas formas. Entonces, ¿qué obtienen ellos? O sea, ellos cuando hacen todo el análisis sí les da que tiene un efecto significativo y básicamente dicen una expansión del 10% en el régimen subsidiado reduce el índice de incidencia de nacimiento entre 1.3 y 3.7. No hay un impacto significativo en el acceso a salud por parte de las madres embarazadas. Entonces es interesante porque básicamente, dado que esos mecanismos que ellas estaban pensando que eran los que las llevaron, en realidad no hubo grandes cambios, pero sí hubo un gran cambio en la incidencia de pesos bajos al nacer. ¿Por qué? No tengo idea. No sé, no leí el paper, o sea, podría ser un buen paper para estudiar. Pero no sé por qué ninguno de estos accesos a la salud les da. Puede ser sencillamente que uno podría pensar, qué sé yo, que las mujeres acceden a servicios de salud y califican algún otro programa, podría ser, y esos programas les permiten darle mejor nutrición a los niños, a ellas mismas y ergo al bebé, podría ser. Entonces, este es un ejemplo, un poco viejo, pero un ejemplo. Vamos a ver una base, esta base creo que es ficticia, de ellas, en el libro la tienen. Básicamente es un programa ficticio que se llama Canasta y se va a suponer que solamente los que tienen Sysben menor a 10 califican para el programa. La idea es la entrega de mercado, eso es lo típico, transferencias condicionadas, condicionada a la mejora de los indicadores de nutrición de los niños. Eso es lo usual. ¿Okay? Típicamente lo que se llama programa de transferencias condicionadas, se entregan ciertos subsidios, pueden ser de alimento o incluso dinero, pero condicional a ciertas condiciones. Típicamente mandar a los niños a la escuela, fijarse que mejoren cosas nutritivas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el indicador de nutrición que vamos a usar es talla por la edad. Talla por la edad. Ver si básicamente participar en este programa mejora la talla para la edad.
si hay una mejora en ese indicador. ¿Qué es la talla para la edad? Para que lo tengan claro, digamos, básicamente hay para cada edad del niño, ¿ok? Hay una talla que se considera para ver si el niño está sano o no está sano. Entonces, en esencia, lo que hace el índice es ver, dice, mire, sano está sobre la línea verde, ¿ok? Está sobre la línea verde. En cambio, si el niño está por abajo, sobre la línea amarilla, o más abajo todavía, entonces se dice que está con desnutrición, que eso por eso se llama talla por la edad. O incluso en la línea roja. ¿Okay? Entonces, acá, estar por acá abajo es desnutrición. Y estar muy por arriba es básicamente obesidad. ¿Okay? Quizás no en el +1, quizás en el +3, +5, +7. Pero entonces, esto es obesidad, esto es desnutrición. Esa es la idea. Entonces, talla para la edad. Entonces, la distancia que se tiene respecto de lo que debería ser una talla sana, ¿okay? Según la edad del niño. ¿Y hacen, pues decir, se hace para los dos? ¿Cómo para los dos? Un obeso también no es saludable. Exacto, sí, yo me imagino que no. O sea, acá lo que estás tratando de ver es si por lo menos no estás acá. Yo creo que en estos programas típicamente todos ellos están por abajo. Digamos, ¿okay? Pero sí, también sería interesante en este tipo de análisis estar seguro que tampoco se esté cayendo en la obesidad. Porque podría pasar que le estén dando cosas malsanas con tal de que el chico engorde. Entonces que una vez se estén pasando al otro lado. Podría ser, podría ser. Que yo, darle al niño un montón de chatarra, cosa de que suba de peso, digamos, y una vez se pasaron al otro lado. Podría pasar. Listo. Entonces veamos el ejemplo. Veamos el ejemplo en Stat. Yo creo que no iba a llegar hoy, pero no, está muy bien. Vamos, perfecto. Voy a abrirlo. El do file, de lo que les decía, está en Teams. Simplemente lo que voy a hacer acá va a ser explicarlo. Entonces, secciones, archivos do, y lo tengo Regressions RD. Ese es. Abrir con Stat. Listo. Entonces vamos a ver primero de qué se trata la base. Eso es lo típico, especialmente lo que siempre les digo, cuando uno usa una base ajena, uno tiene que entender de qué va. No lo tengo. Es porque no he cargado la... No importa, lo puedo cargar a mano. Open Data. Eso lo puedo hacer yo. Tampoco es tan difícil. Bajo ese criterio, mi hijo habría nacido poco sano. Fue prematuro. Bueno, es que yo creo que hay que controlarlo también por eso, porque cuando son prematuros siempre nacen con bajo peso. Por eso típicamente se van a incubadora. Sí, yo creo que por eso hay que tener cuidado con esas cosas, con esa interpretación. ¿Cómo? Sí, claro, pero ya está bastante estudiado de cuánto debería ser más o menos en promedio. Todo esto es en promedios. Sí, yo creo que también con mis sobrinos pasó lo mismo. La doctora le dijo, bueno, pero ustedes dos, los papás tampoco son tan altos, o sea, ustedes no pueden pretender que el chico... O sea, no, además creo que esta gráfica que estoy mostrando es hasta cierta edad, creo que es hasta los 5 años, o sea, yo creo que ya después de los 5 años sí empieza a jugar mucho el rol sí, que ya uno dice, bueno, pero ya no va. La alimentación milagros no va a ser, digamos. O sea. Entonces, bueno, veamos estas son las típicas cosas que uno buscaría en este tipo de programas. Entonces, el número de personas en el hogar, digamos, el tamaño del hogar, años de educación del jefe del hogar, si el jefe está ocupado, si el niño es hombre o no. Eso también tiene que ver, digamos, esa línea, digamos, también tiene mucho que ver con el sexo, digamos, del niño. Los ingresos, el CISBEN, ¿ok? Generada de forma artificial y la binaria de ser tratado o no tratado y la talla para la edad, que va a ser nuestra variable que va a ser de interés. ¿Okay? Esas son las variables que nos van a interesar. El grupo étnico también probablemente. También. El grupo étnico, también indígena, o sea, sí, puede haber varios otros factores. Asiáticos.
Entonces veamos, o sea, tenemos variables sysben, eso es lo más sencillo que uno podría hacer. Recordemos que acá el programa canasta nos está diciendo de que creo que era 10, el cat. Entonces los menores a 10 califican para el programa. Entonces, ese sería un histograma muy, muy artificial, pero no importa. Vemos que acá, por ejemplo, a mí yo ya tendría mi seria sospecha, porque fíjense que acá es 1.3% y acá es 4.25. Pero de todas formas, en el 12 sí es 4.12. Está bien, no sé, digamos, pero ahí en 11 sí está pasando algo un poquito raro. ¿Ok? Pero bueno, uno puede argumentar que quizá en los demás, acá sí es parecido, aunque aún cuando esto no sea tan parecido. Pero una cosa como esta sí podría levantar alguna sospecha, ¿okay? Que hay algún rastro de manipulación. Estas son las típicas cosas que uno debería hacer. O sea, esto es una tabla, pero esto es un histograma al final. El porcentaje este es un histograma. Solamente que un histograma muy sencillo, pero para mí es el histograma más transparente. Veamos entonces ahora también la variable de talla para la edad, que de nuevo yo no la entiendo demasiado, por esto son también datos ficticios. Fíjense que talla para la edad, la media es 0,67 y tiene tantos valores negativos como positivos. Eso debe estar sobre la línea. ¿Okay? Y estos son valores que están debajo de la línea. Entonces tiene valores por un lado y para el otro. Entonces la idea es que lo que decíamos recién, que esto max, digamos, que sea positivo, significa probablemente que pueda ser que obesidad. ¿Okay? Mientras que esto es desnutrición. Entonces esas son las cosas que uno tiene que ir entendiendo de la variable dependiente. Siempre hay que entender bien la dependiente. Lo veamos el histograma. Alrededor, bueno, lo voy a hacer así. Primero el histograma. Yo siempre le digo a la gente, mire, el histograma es más transparente. Bueno, ya hice más o menos un histograma con la tabla, pero así es como uno realmente mostraría las cosas en general. Y fíjense que es un poco raro, digamos, porque justo en 10, porque siempre uno debería tratar de que esto esté centrado en 10, hay algo ahí medio raro pasando. Fíjense que acá hay mucha gente del lado izquierdo y acá justo hay una caída. Es raro, digamos. Y ya con esto uno levantaría varias cejas, digamos, en un seminario. ¿Okay? Para entender mejor, sí. que hay gente que le pagó, digamos, algo para estar justo ahí por abajo. Entonces eso podría ser alguna evidencia de manipulación. ¿Okay? Entonces estos son buenos ejemplos porque como no siempre la cosa se va a comportar como uno creería. ¿Okay? Y hay que investigarlo un poco. Y ya ahí uno empieza a tener problemas para defender esto. ¿Okay? Uno empieza a tener problemas para defenderlo. Obviamente uno puede hacer esto o puede hacer lo que yo les mostraba recién. Puede hacer un K-density. Un K-density es básicamente un histograma, pero no paramétrico, que es este. Por eso el histograma para mí es mejor, porque este grafiquito, en mi opinión, veo que me esconde un poquito esa discontinuidad. ¿Okay? No parece ahí que haya una discontinuidad cuando en realidad uno hace el histograma y es como, me parece que sí. Es a ojo, pero me parece que sí. Veamos el scatter ahora. No, el scatter. El scatter también, en este escenario medio que mucho no va a salir porque no se ve mucho ahí. O sea, hay demasiados puntos como para ver algo. ¿Ok? Demasiados puntos para ver algo. Obviamente podemos concentrarnos más alrededor. Por eso tengo los otros ejemplos. O puedo concentrar justo acá. Vamos a ver qué se ve. Igual es difícil ver algo. Uno dirá, justo antes de 10, después de 10. Y hay demasiados puntos uno encima del otro. Y son 4.000 observaciones en total. Entonces es complejo ahí ver algo. ¿Ok? Entonces, eso es lo que. Este es un ejemplo que lo que a uno sí le pasa en la práctica. Veamos si uno hace un LFIT, eso es lo que estoy haciendo acá. Recorrer una regresión lineal básicamente al lado y lado de la discontinuidad. Hay en una de esas, hay algo ahí más o menos está empezando a querer ver. Fíjense, uno vería acá, uno lo que quiere es que esta línea termine
O sea, esto es talla para la edad. Entonces parecería que el programa, cuando se le han dado el programa, justo esto subió un poquito la línea respecto a esta línea. Más o menos. Más o menos. Obviamente le hagamos un poquito de zoom. Porque ahora por defecto Stata está poniendo las leyendas a la derecha. Yo no sé quién fue el genio que se le ocurrió eso. Para mí debería estar abajo, pero bueno. Voy a empezar a agregarle las leyendas abajo, pero eso es una opción, hay que poner la opción. ¿A quién se le ocurrió que era mejor idea ponerlo a la derecha? No sé quién habrá sido. Bueno, ahí lo estamos centrando un poco más. Esto es lo que típicamente uno debería hacer. Entonces, uno no debería mostrar toda la muestra. Uno quiere tratar de ponerle zoom ahí alrededor del 10. ¿Okay? Exacto. Porque quiero que quede ahí. Porque ahí es donde yo necesito enfocarme. Ahí también se ve que algo quizá saltó un poquito la talla para la edad. Algo. Uno no está seguro, pero algo parece que sí. La otra que uno puede hacer es esta, para hacer más zoom, creo que es este. No, este no, ampliamos, digamos, no de 5 a 15, sino de 0 a 10 y después de 10 a 20. Ahí también parece que hay algo ahí, pero no tiene seguridad. Pero estos son los gráficos típicos que uno debería tratar de mostrar. También, a ver, estoy mostrando líneas, pero también uno podría poner exponencial, uno podría jugar un poco con polinomios. Este es el ejemplo más simple. Entonces, lo que hacemos acá, esto es lo que típicamente uno hace, por eso tengo el código acá. No me interesa el sysben de 0 a 100. O sea, típicamente la gente lo centra ahí donde está el nivel crítico, que es 10, que es el valor que nosotros sabemos que es el punto elegible. ¿Ok? Y vamos a armar una variable que se va a llamar ventana, que es el valor absoluto alrededor de ese valor. ¿Ok? Entonces, típicamente uno, ¿qué haría? Supongamos que uno corra una regresión discontinua nítida. ¿Ok? Entonces, uno va a correr, estoy haciendo de los más básicos, obviamente. Entonces, este es el caso más sencillo. Entonces, fíjense qué estoy haciendo. Estoy haciendo la ventana a mano. Entonces, le estoy diciendo, mire, esta es la gente que tiene sysben mayor o igual a 8, pero menor a 10. Entonces, esta gente que es elegible y le estoy eligiendo una ventana de 8 y 9. O sea, una ventana de 2 a un lado. Y acá lo que hago del otro lado es quedarme con la gente que tiene 10, esta es la gente no elegible, 10, 11 y 2. Entonces una ventana de 3 al otro lado. Podría ponerle un poquito menos. O sea, sacarle este igual y sale. Entonces, ¿qué es lo que uno está pensando acá? Y eso sí es un poquito contraintuitivo. Estoy regresando, fíjense, la talla para la edad contra el sysben alineado, centrado en 0. Pero a mí no me interesa esto. ¿Ok? A mí no me interesa el signo de esto. Lo que me interesa es la constante. ¿Por qué la constante? Porque la constante es la ordenada al origen, ¿okay?, de la regresión. Entonces, lo que yo quiero ver es cómo esta ordenada al origen cambia respecto a esta ordenada al origen. Entonces, lo que es interesante, digamos, si se fijan, es que en esta ventanita, esto me está dando punto 507 y este es punto 359. Entonces, lo que yo quiero tratar de captar es el salto en la ordenada. ¿Ok? Entonces, eso se puede hacer tranquilamente, corriendo, como ya deberían saber, simplemente con una regresión, digamos, de una binaria que es menor a, o sea, esta es una binaria, que yo la acabo de construir acá arriba, ¿no? De tener el sysben menor a 10 o mayor a 10. No, estoy suponiendo, porque es una regresión discontinua nítida, que la gente que tiene sysben menor a 10 participa, ¿no? En una regresión discontinua nítida. Si es nítida, esto todo lo que estoy diciendo es válido. Yo puedo correrlo acá. Entonces, esto que está acá, me está diciendo cuál es la diferencia en ordenada al origen. ¿Ok? Para una ventana menor o igual a 2. ¿Ok? Una ventana menor o igual a 2. Entonces está acá, ese número. Y lo que me está dando es positivo y estadísticamente significativo. O sea, más o menos me estaría indicando que el programa tuvo o no tuvo el efecto esperado. Tuvo, exacto. Pero esas son las intuiciones que uno tiene que ir sacando de todo esto, más allá del método y todo eso. Si la variable dependiente es la diferencia en valor absoluto, ahí la interpretación se hace quizás más confusa, ¿verdad? Porque ¿Cómo estamos la? viendo la diferencia de los que están arriba abajo, o
o la dependiente solo considera la diferencia hacia abajo. No sé si me van a entender. No, no Esta tenemos. H, A, Sí. M, C, H, ¿qué es? ¿La diferencia del promedio? ¿O No, 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 es la talla para la edad, lo que estaba en estos gráficos. Lo que estaba en estos gráficos, la talla para la edad. Es esto. Eso. Esa es la talla para la edad. Lo que estamos centrando es el Sisbén, pero, no la talla para la edad. y la talla es 0 menos 1, 1? No. No está centrada. Es, de hecho, si quieren, para que te quede claro cómo se ve, es así. O sea, da principalmente o sea, da como positivo hasta un máximo, que es lo que hemos visto para acá, y también da varios valores negativos, que son los que están acá. Entonces, la gente que está debajo de 0 es los niños que tienen desnutrición, y creo que si está en 0 está bien, alrededor de 0 está bien, mientras que los que están por acá ya empiezan a tener un poquito de obesidad, pero bueno. Entonces la talla está centrada. No, fíjate que no está centrada, fíjate dónde, la media. No, perdón, me expresé mal. La talla se mide la diferencia respecto. Exacto, de la línea esa que les mostré yo, de la diferencia respecto de la línea, respecto de dónde debería estar, digamos. Esa es la talla para la edad. La línea verde, el 0. Entonces, está por arriba, es porque está un poquito arriba de 0. A uno lo que le preocupa en este escenario son los que están en negativos. A ver si se volvieron menos negativos o por lo menos estuvieron un poco más por arriba. Eso es lo que a uno le preocupa. Entonces, dicho eso, uno puede jugar un poquito más, digamos. Y acá, ¿qué estamos haciendo? Acá estamos poniéndole, por ejemplo, interacciones, digamos, entre la variable, digamos, de centrada y estar por arriba o por debajo. A la gente a veces le gusta un poquito más esto. Digamos. Hace una interacción, ¿para qué? Para que yo trate de ajustar, por eso que acabamos de decir, digamos, ¿no? Está tratando de que quede bien, lo que estaba acá atrás, más atrás. Está tratando de uno ajustar esto. Trata de que no me esté midiendo esta diferencia nomás, sino esta diferencia, que es lo que yo realmente estoy queriendo captar. Entonces, eso lo hace uno con esa interacción. ¿Okay? Para que quede claro qué es lo que estoy haciendo ahí. Entonces, yo lo voy a correr a todo esto y después les voy a mostrar la regresión final. ¿Okay? Básicamente, lo que estamos haciendo en cada una de estas regresiones es ampliando el ancho de banda. ¿Ok? Entonces empezamos con una banda bien chiquitita, que es la de 2, 4, 6, 8, 10. ¿Ok? ¿Qué es lo que realmente nos importa? No nos importa, digamos, el tema de la binaria esta. Digamos, para que ahí no se ve muy clarito. Si ven menos 10. Ahí no se ve. Pensando cómo puedo hacer que se vea mejor. Porque la C es la continua, que es la Sisbén lineal. ¿Okay? Y esta pero no se ve bien. Voy a hacer con stop. No me gusta cómo se ve ahí. No sé por qué se está viendo tan feo. A ver si ahí corre bien. Listo. Voy a mandar un archivo CSV para que... Listo. Listo. Entonces, esta... No nos interesa tanto la interacción. La interacción, como les digo, trata de ajustar por eso. Y esta es la función lineal de la relación entre la tasa por la edad y el Sisbén, digamos, lineal. Entonces, esto tampoco me importa tanto. Lo que me importa es esto, que es la brecha. Esto me está viendo la brecha entre los dos grupos. Entonces, acá, fíjense y acuérdense que lo que va haciendo esto es aumentando el ancho de banda. ¿Ok? Y va pasando más o menos lo que uno esperaría, digamos, que con el ancho de banda muy chiquitito, tengo poca observación y tengo significancia estadística baja. A medida que yo voy aumentando el ancho, digamos, fíjense, aumentó bastante el tamaño de muestra, digamos, y entonces yo voy a obtener 0,50,
0,163, 0,143 y acá ya empieza a bajar. Esto probablemente la gente no se lo cree, porque diga, no, acá ya el ancho está muy grande quizás, por eso a usted le está bajando. Entonces probablemente la gente se quede con alguna de estas tres, lo que más o menos están ahí en, probablemente, pues uno quiere vender muy bien, digamos, sería, no, este es el valor más grande, ¿ok? Entonces, así como normalmente uno procedería, es una regresión lineal simple, pero de nuevo estamos suponiendo que es regresión discontinua nítida, ¿okay? Que no necesariamente tiene que ser cierto. Eso es lo que uno presentaría, obviamente, lo que yo le digo a toda la gente, uno no presentaría todo esto, uno presentaría típicamente solamente esto, uno no presentaría todo, no es el punto. Uno no presentaría ni esto ni esto. Quizá uno sí jugaría, creo que esos son los otros ejemplos que tengo, con lo que está arriba, que quiero jugar un poquito con la parte no lineal, suponer la parte no lineal, pero también se puede, no es tan complicado. Ah, y agregarle controles. Esto le estoy agregando controles. Entonces pónganle acá. Entonces, esto, estoy agregando controles. A ver qué tanto. Ah, y le voy a poner en todos estos la CSV porque me parece que como lo estamos mostrando está muy feo, por razones que no entiendo. Ah, estaba trabajando en otras cosas. Listo. Entonces, esto lo voy a poner a todos. Using reg. Este también. Esto es lo más simple que uno puede hacer. Estamos usando mínimos cuadrados ordinarios. No nos estamos inventando la rueda. Y esto poniéndole entonces controles. ¿Ok? Entonces, de nuevo, nos concentramos sobre esto. Y en este caso nos da un poquito más alto. En estas regresiones. Nos da un poquito más alto. Bueno, nos da más sustento todavía porque estábamos bien parados. ¿Okay? Entonces, vamos a ir agregándole controles. Mínimos cuadrados ordinarios. No tiene mucho misterio. Pero le digo que este es el más amigable, en mi opinión, porque uno no está haciendo nada demasiado extraño. También podemos poner, acá estamos agregando sysben lineal al cuadrado, en vez de dejarlo solamente lineal, pero también se puede. Entonces vamos a correr a ver si te ponemos una cosa no lineal, un cuadrático de la variable de focalización. Hay que tanto cambia la discusión, yo creo que no cambia mucho. Lo voy a cerrar, me está molestando. Entonces lo voy a correr aquí. Entonces acá, agregando lo que les decía, pero yo lo quiero mostrar bien. Pero acá estamos agregando no solamente la parte lineal, que es la que está arriba, sino el término cuadrático acá abajo. Por si hay alguna cosa no lineal, afortunadamente nos sigue dando, se perdió acá completamente, pero cuando abrimos un poquito la ventana, nos sigue dando y sigue siendo bastante alto. ¿Okay? 0,50. En términos prácticos no tengo idea, pero bueno, 0,50 yo creo que está bastante bien. Y nos da estadísticamente significativo. Entonces es bien flexible, es mínimo cuadrado ordinario, no estamos haciendo nada súper sofisticado. Vamos a ver la borrosa y con eso cerramos hoy. La borrosa es fácil, especialmente como lo estoy por presentar acá. O sea, lo que podemos hacer es ver rápidamente, eso es lo que tengo aquí, es ver que la probabilidad de participación, esto es la media de ser tratado, de acuerdo a si está a un lado, o sea, si está a un lado de tener el sysben menor a 10 o no tener el sysben menor. Si tiene el sysben menor a 10, la participación entonces pasa a 0,66. Si tiene mayor a sysben 10, la participación es 0,16. Entonces la idea es que ahí es una clara muestra de que tiene que ser borroso en realidad el diseño, que hay un cambio en la probabilidad. Entonces, creo que uno haría, se fijaría, digamos, esto sí lo acabo de hacer recién, digamos, a un lado y al otro, digamos, del sysben, eso ya lo hemos visto, que la ordenada al origen cambia. Pero lo que puedo hacer también
es la regresión de la binaria a un lado y el otro, a ver si eso cambia. Y lo que me está diciendo es que sí, digamos. O sea, acá me está diciendo que la ordenada al origen es 0,58 y acá la ordenada al origen es 0,15. ¿Ok? Entonces sí, efectivamente está cambiando. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que acabamos de hacer era muy sencillo, era ponerle algo como esto, digamos, ser tratado versus no ser tratado. Sí, esa es una posibilidad. Pero lo que nos interesa a nosotros también es el tema de la regresión, digamos, antes y después. ¿Ok? Digamos, por arriba o por abajo. La probabilidad de ser tratado según si estamos por abajo o por arriba. Y lo que nos dice que sí, que efectivamente tener el valor, digamos, menor a si ven 10, sube significativamente la probabilidad de ser tratado o no. Y puedo jugar, obviamente, con funciones lineales, puedo agregar este control, función lineal, a ver si esa discontinuidad sigue siendo relevante, y sigue siendo relevante, que es lo que está diciendo la estadística descriptiva, pero uno toca hacerlo con regresión. ¿Qué es lo que vamos a hacer entonces? Dado toda esa evidencia previa, hacemos simplemente una IV regress. Entonces, ¿qué estamos haciendo acá? Por los que no se acuerdan, variable instrumental. Estamos corriendo IV regress to stage this square, la talla para la edad, lo estamos corriendo contra cisbenalin para que ese sea nuestro control y estamos diciéndole, hay una variable que es la variable de tratamiento, que es endógena, yo sé que es endógena, pero quiero que esté le instrumente con este instrumento que está acá. Eso es lo que estoy diciendo. ¿Okay? Y lo estoy poniendo acá en la ventana menor o igual a 2. Y lo que vamos a ir haciendo es ir ampliando la ventana. Eso es todo. Sencillito. Entonces vamos a correr todo eso. De vuelta le voy a poner que me lo guarde. CSV me parece que por alguna razón está, como digo, no se está viendo bien en Stata, entonces lo voy a mandar a Reg. Vamos a hacer lo mismo que hice recién, solamente que ahora lo estoy haciendo más me molesta decir más correcto, pero bueno, no me parece que sea muy adecuado decir más correcto, pero bueno. Pero en realidad debería ser regresión discontinua borrosa. Hay que tanto nos cambian las conclusiones que obtuvimos de la nítida. ¿Ok? Entonces lo que estamos haciendo, recuerden, es ahora ponderar, eso es lo que está haciendo implícitamente el método, o sea, D lo estoy ponderando por el hecho de que D es determinado por la discontinuidad en el cisben. ¿Okay? Y lo que nos da es, afortunadamente, nos da más grande. Obviamente, pasa lo mismo que de recién, a medida que vamos aumentando la banda, digamos, vamos ganando significancia estadística, pero fíjense que más o menos se estabiliza aquí y acá se empieza a bajar. Entonces, probablemente uno pueda vender estos que están acá, el 3 y el 4. ¿Okay? Entonces, eso es lo que uno presentaría. Y uno, obviamente, no se quedaría solo con eso. Pondría más controles, pondría más cosas. Lo mismo de recién, solamente que ahora lo estamos haciendo de una forma más adecuada que regresión discontinua borrosa. Le ponemos controles, podemos hacer lo mismo. Vuelvo a correr esto. No vuelve a pasar lo mismo. Fíjense, estoy haciendo regresión variable instrumental, no estoy haciendo nada raro. De vuelta, gano significancia estadística y ya fíjense está alrededor de 0.300. Esto, la quinta, típicamente a la gente no le gustaría. Y acá le estoy poniendo controles. Entonces, variable instrumental y además controles. Pero hay una función solamente lineal del cisben. Puedo jugar, le puedo poner una variable, una función no lineal. También se puede. Entonces el impacto es un poco más alto. Sí, el estimado con el borroso es de hecho el doble. Entonces son las cosas importantes. Porque típicamente la gente cree que cuando está haciendo las cosas de forma más adecuada pierde cosas y a veces no. Este es un buen ejemplo. En realidad si uno hace las cosas de forma más adecuada, uno está obteniendo mayor, digamos, impacto. Acá, por ejemplo, nos da, incluso esta ya nos da 0.320. Pero de vuelta se baja a cerca de 0.300. Probablemente uno pueda vender que es 0.300. ¿Okay? En general en este ejemplo. Y acá estamos poniendo, como les decía, por eso el CSV me parece más amigable, se ve mejor que uno lo que está haciendo acá
es poniendo cisben y cisben al cuadrado. ¿Okay? Para que el cisben al cuadrado no es significativo, entonces eso ya es señal de que en realidad están molestando más que otra cosa. Pero uno podría poner cisben al cubo, cisben a esto, o sea, pero en general, digamos, fíjense, y el lineal en realidad sí da, bueno, hay que tener cuidado con las inferencias, pero básicamente en casi todos los ejemplos que estoy mostrando da 0,300 aprox. Un poco más, un poco menos. Pero típicamente eso va a ser así en todos estos escenarios. Uno tiene que ir probando con diferentes ventanas, ¿ok? Y ver cómo le da en términos tanto de significancia estadística y en qué momento uno se frena y dice, bueno, ya me quedo con esto. Pero en esto es típicamente como uno lo haría, obviamente de forma muy lineal. En otros métodos más híbridos, lo que yo les decía, podrían hacer en la primera etapa un logit, un probit y usar en la segunda etapa eso. Habría que ver, no estoy seguro con qué comandos, yo estoy seguro que hay un comando de stata que lo haga. ¿Okay? Pero este es el ejemplo más simple. Iberregress y básicamente lo que está haciendo en la primera etapa es un modelo de probabilidad lineal. ¿Okay? Que puede que esté mal. Puede estar mal. Recuerden que el modelo de probabilidad lineal no es muy bueno para hacer predicciones de probabilidad. Entonces tocaría no es hacer algún diagnóstico y demás. Pero no es muy complejo entonces. No es muy complejo, por lo menos su versión más sencilla. ¿Okay? Es la regresión discontinua. Listo. Luego con eso yo me doy por satisfecho con regresión discontinua. Obviamente todos estos temas son mucho más profundos de lo que yo estoy dando. La próxima clase entonces, este viernes, vamos a empezar, no creo que terminemos, porque es un tema un poquito más largo, que es control sintético. Control sintético. Vamos a ver control sintético. Ah, ¿cómo? ¿Por qué? El viernes no, son lunes y los miércoles. Ah, sí, tienes razón. Sí, estoy mezclando las clases, sí.